sumaban en el otro tipo de diseño en el año siguiente. No, los 2 milímetros siempre han sido institucionales, no están por normativa. Esta es la normativa. Agregarle un octavo o un cuarto. Por el ISC. Sí, por la ICC o por la SINCAL, que también es de la ICC. Y porque pide agregar los 2 milímetros. Entonces, si tenemos el diámetro de 1 pulgada, de 1 pulgada, nuestro diámetro de diseño, ¿cierto? Va a ser de 1 pulgada, 1 octavo de pulgada. Si lo transformamos, ¿no es cierto?, a centímetros, nos va a dar un valor que no lo tengo calculado acá, pero si lo metemos acá, nos dice que nuestro D' o esta distancia nos va a dar que es de 4,1 centímetros. Entonces, una vez que tenemos definidas las dimensiones, podemos calcular, ¿no es cierto?, nuestro espesor de placa base, o sea, de placa superior. Entonces, el espesor de la placa superior lo calculamos como la raíz de 2 veces PR, que es la fuerza de compresión requerida, por el TI, o sea, por pi por TI, por E partido en B, más 1 más alfa por C partido en menos D primo. Entonces, valores conocidos que tenemos acá, desde el A al D, ¿no es cierto?, al D' son valores conocidos que no conocemos, el alfa no lo conocemos y que no conocemos tampoco, no conocemos PR y el phi. El phi para este caso es de 0,85. Si quieren enseñarlo en la RFD. ¿Cuánto sería omega en este caso? Si pide 0,85, ¿quién sabe cuánto es omega? Si le queremos enseñar a SD. 1,5 dividido 0,85. 1,5 dividido 0,85. Eso me daría 1,5 dividido 0,85. 4,86. Bueno, lo mismo que está multiplicado acá. Sí. 1,76. Ahí, a ver si podemos tener una respuesta. Exacto. Si queremos diseñar los SD, ¿no es cierto?, omega sería 1,76. O 1,77 va a ser más conservador, sería 1,77. Entonces, ¿qué nos faltaría conocer? El alfa. El alfa, ¿no es cierto?, lo calculamos como, por ejemplo, acá, 1 menos PR, cantidad de pi por PI. ¿Alguien sabe qué es PI? ¿Lo han visto por ahí? En la ICC, en otro lado, en la norma mecánica de sólido.
B tiene que ver con compresión. Y el I tiene que ver con. No. Es similar a eso. Tiene que ver con la frecuencia, Con la fluencia. Entonces PI es la la resistencia de compresión. de fluencia. Entonces esta es una resistencia teórica porque siempre pandea antes. Si tenemos un elemento suficientemente compacto, o sea, no tan esbelto, tenemos una columna larga, ¿cierto? Siempre controla el pandeo. Y si tenemos una columna gigantesca y así de cortita, vamos a tener fluencia por compresión. Y eso difícilmente ocurra. Entonces, acá vamos a tener la resistencia máxima teórica de esto, va a ser la resistencia de influencia del amortiguador vertical. Entonces, ponemos acá PI, entonces FI por AE del aquiesador vertical. Aquiesador vertical. Entonces, tenemos el área del aquiesador, el FI del acero del aquiesador, vamos a tener el FI. Entonces, tenemos el área, el FI dijimos que era a 36 todo, así que esto da 30,4 en la fuerza. ¿Se acuerdan que recién calculamos la resistencia del aquiesador vertical? Nos daba como 16. Eso es por pandeo. O sea, la resistencia real, el que no tiene pandeo, sería casi el doble. Entonces el pandeo siempre es mucho más crítico que la fluencia y compresión. Es muy difícil llegar a esto. Entonces, ¿qué nos faltaría acá? PR. PR, ¿no es cierto?, de la carga de compresión requerida. ¿Cómo la calculamos? Acá está. Si tenemos nuestra fuerza acá, ¿no es cierto?, nosotros vamos a ver que nuestro perno fluye, y en el peor de los casos se va a cortar, ¿no es cierto?, cuando llegue la resistencia máxima. Entonces, ¿cuál va a ser la fuerza máxima en esto, en este sistema? Va a ser cuando nuestro perno ya esté casi cortándose. Entonces, la resistencia o la fuerza sobre esta plaquita va a ser tal como la resistencia del perno. Entonces, esto va a ser el área del perno por 0,75 por FU, el perno de anclaje. Y si recordamos la clase anterior, esta era la resistencia del perno de anclaje. El área del perno va a ser 0,75 FU, donde FU. ¿Cuándo era que se le restaba la resistencia al corte? Para el perno de anclaje. Sí. Cuando diseñas el perno de anclaje y tenés corte, siempre hay momento, siempre hay corte en todo caso. Tenéis tu columna, ¿no es cierto?, tenéis momento, tenéis corte. Este va a llegar el corte acá. El único elemento que está anclado al hormigón es el perno de anclaje. Entonces se va a llegar el corte. En este caso, con la placa y todo este sistema está unido a la columna, no va a tener corte. El corte se lo lleva aquí. La diferencia entre esta placa y el hormigón. Entonces, FU, ¿no es cierto? Este era, creo que era 40-80, aunque dijimos que era una 36. FU es la resistencia última a tracción del perno. Entonces, esto nos da que es 15,5 en la fuerza. Tenemos PI, tenemos este, entonces ahora va a ser 0,6 adimensional. Ya tenemos todos los valores conocidos. Este FI, recuerden que es de la placa superior. Entonces así nos va a dar que, vamos a ponerlo acá, el espesor de la placa superior tiene que ser igual a 2,1 centímetros. Este está redondeado, en realidad es 2,15 si no me acuerdo, o sea 2,14 porque da 2,1. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Siempre redondear hacia arriba. El espesor que vamos a utilizar para la placa superior va a ser de 2,2 centímetros. Y con eso ya tenemos diseñado nuestro sistema de disipación de energía de señal anclaje. Calculamos los pernos, placa inferior,
atiesador y placa superior. ¿Dudas? Entonces, para finalizar con la silla de anclaje, con el proyecto, también agregando tu pregunta, ¿quién se lleva al corte? ¿Qué pasa si tenemos un corte muy grande? Vamos a tener que colocar unos pernos gigantescos, solamente porque tenemos mucho corte. Entonces eso no es óptimo, tampoco es construible. Es muy difícil que tengamos ese sistema. ¿Cuál podría ser una solución para esto? Cambiar el apoyo, hacerlo empotrado. Claro, sí. Pero ¿quién te va a cumplir ese empotramiento? Porque aquí no puedes, digamos, deslizarlo. Está ahí apoyo, me falta agregar algo más para que sea suficientemente rígido. Tenemos este sistema, tenemos la plaquita, el sistema de anclaje, todo esto. Y aquí tenemos el pedestal de hormigón, tenemos un corte gigantesco, tenemos los pernos, el corte se produce aquí. A la columna. ¿Alguien se le ocurre? Por ejemplo, aumentar el tamaño del pedestal. Si aumentas el tamaño del pedestal, el corte igual va a estar aquí dentro de los pernos. Voy a tener este gigantesco acá. El corte de entre el acero. Era pensando en que quizás aumentando la sección, quizás aumentar el aporte de toda la resistencia. Por fricción, no se considera, que podría ser, pero no se considera el aporte de fricción. ¿No puede aumentar el número de pernos? Puede aumentar el número de pernos, pero si tiene un corte, no sé, supongamos que tiene 40 toneladas de corte. Con el diseño que nosotros tenemos, no nos va a dar la resistencia al corte. Aunque con el interno de 2 pulgadas tampoco te da la resistencia al corte. Necesitamos colocar un elemento o algo que nos resista al corte, ¿no es cierto? ¿Qué se agrega acá? Se llama una llave de corte. Y una llave de corte es un elemento de acero que continúa de nuestra silla de anclaje hacia abajo y se pega en el hormigón. ¿Para qué? Para que el corte se lo lleve ese elemento. Se agrega una llave de corte que es de acero. Cuando tenemos llave de corte, nosotros podemos decir en el diseño de los pernos que los pernos no van a recibir el corte. Entonces ahí vamos a diseñar como la resistencia máxima de tracción de los pernos. Entonces, ¿qué más acá? Cuando se construye esto, ¿no es cierto? Para poder anclar, los pernos siempre están embebidos en el hormigón, están de antes. Entonces llega y se monta esta parte acá. Entonces aquí siempre queda un espacio. Vamos a ponerlo azul. Entonces cuando se construye esto, están los pernos embebidos en el hormigón, ¿no es cierto? Y para montar esto, se coloca una torquita acá para que nomás quede la altura que ellos quieren. Este espacio queda libre, queda en el aire cuando lo construye. ¿Qué se agrega acá? Agregan algo que se llama groove de nivelación, que es un hormigón, ¿no es cierto?, bastante fuerte, por ahí como un G55, fuerte, es como un G55 más o menos que 60, y puede ser más, pero siempre tiene que ser mucho más rígido que el hormigón mecánico.
iba relleno de un hormigón especial. Todo esto. Y ahí queda todo este sistema embebido, empotrado y queda un elemento uniforme. Entonces, como les comenté, si tenemos llave de corte, los planos no reciben corte, se lo lleva todo. Nosotros decíamos que el corte se lo lleva este elemento que está acá. ¿Cuándo se agrega esta llave de corte? Por normativa chilena 2369. La llave de corte se va a agregar siempre y cuando que el corte, ¿no es cierto?, en nuestro sistema sea mayor o igual que 50 kN. Eso, si lo vemos, son 4,55 más o menos toneladas fuerza. Si en nuestro cuello tenemos mayor que 4,5 toneladas, debemos colocar sí o sí llave de corte. Esto es normativa. Entonces, yo en el ejercicio de la semana pasada puse 4,6 toneladas de corte. ¿Para qué? Para que tengamos que agregar nosotros llave de corte. Entonces, hay distintos tipos de llaves de corte que se pueden agregar o que podemos diseñar, son formas. Yo lo hice acá como un cuadrito, ¿no es cierto? Pero si lo vemos en planta, las llaves de corte pueden ser en forma de cruz, que esto es un elemento de acero, con 40 longitud. Chuta, en forma de cruz. También pueden ser, que es lo más utilizado, ¿no? Sí, puede ser así. Pueden ser cuadradas. O pueden ser circulares. Todas estas serían las geometrías que se utilizan en la práctica para hacer llaves de corte, pero las más utilizadas son la cruz y esta. ¿Por qué estos dos? Porque cuando por lo general, ¿no es cierto?, las columnas son perfiles IN o HN, se coloca debajo de la columna aquí una mini llavecita con la misma figura, soldada. O en cruz. Por lo general se utiliza esta y esta llave de corte. Esas geometrías son las más utilizadas por lo menos en Chile. Este diseño, entonces, es más o menos largo y por la hora ya creo que lo vamos a ver la próxima clase. Claro. Entonces, ¿alguien tiene duda? ¿Consulta? ¿Algo que no esté claro? ¿No? ¿Dudas sobre la tarea, Sam?